Bueno, normalmente, cuando se piensa en los cimientos de la ciencia moderna, viene a la mente esta imagen de un rascacielos imponente, ¿no? Claro, un edificio enorme. Exacto. Cada piso es un siglo de descubrimientos, construido súper sólidamente sobre el anterior. O sea, todo parece estable, de acero y hormigón, las matemáticas cuadran, los telescopios apuntan al cielo. Digamos que la estructura entera parece inamovible. Totalmente. Da una tremenda sensación de seguridad arquitectónica. Y bueno, quienes observan desde abajo confían en que los planos de ese edificio son absolutamente precisos, principalmente porque se asume, sin cuestionar, que las herramientas de medición eran infalibles. Ya. Pero luego te pones a leer literatura científica disidente y de repente es como descubrir que la cinta métrica que usaron los arquitectos para construir ese rascacielos pues cambiaba de longitud cada vez que la miraban. Madre mía, es una imagen terrorífica para un arquitecto. O sea, el edificio entero empieza a parecer francamente un espejismo. Y hoy vamos a diseccionar a fondo esa ilusión. Porque hoy analizaremos el manifiesto de disidencia científica de Antonio Subirats. Un texto que trae tela, desde luego. Telita. Nuestra misión hoy es entender paso a paso cómo este documento deconstruye por completo la cosmología ortodoxa. Y a ver, estamos hablando de desafiar pilares que parecen intocables, la gravedad, la relatividad, el Big Bang. Todo para proponer un modelo geofísico radicalmente distinto, basado única y enteramente en el magnetismo. Y para dejarlo claro desde el principio, hoy actuamos puramente como exploradores. Las fuentes que vamos a desgranar contienen críticas formidables y muy directas a instituciones como la NASA y al núcleo del consenso científico general. Por supuesto. Que quede claro a quienes nos escuchan que no estamos aquí para defender a la NASA, pero tampoco para darle la razón dogmática al autor original. No tomamos partido. Eso es, solo ponemos las cartas sobre la mesa. Exacto. El objetivo es ver cómo se sostiene su lógica interna, informar de manera imparcial sobre estos argumentos, que son súper provocadores, y dejar que la audiencia evalúe la información por sí misma. Al final es un ejercicio de agilidad mental. Claro, porque la mejor manera de entender una perspectiva verdaderamente diferente es habitarla desde dentro por un momento, sin escudos preconcebidos. Vale, vamos a desgranar esto. A ver, el autor, Subirats, no empieza disparando contra la idea de un planeta esférico o plano así de buenas a primeras. Su primer golpe va dirigido a la raíz empírica, a cómo la ciencia afirma medir el universo. Ajá, ¿al método en sí? Sí, argumenta que la física actual sufre una compartimentalización deliberada. O sea, dividen el conocimiento en cajas aisladas, porque si intentas armar el puzzle completo, las piezas se repelen. Lo fascinante de esto es cómo el manifiesto ubica el epicentro del problema en la propia observación empírica. Porque, a ver, la ciencia ortodoxa publica mediciones increíblemente precisas sobre galaxias lejanas. Milimétricas, sí. Pero la gran pregunta es, ¿desde dónde se hacen esas mediciones? Pues desde la Tierra, un observatorio que, según su propio modelo heliocéntrico, está en un estado de movimiento frenético y perpetuo. Claro, porque supuestamente gira sobre su eje, orbita el Sol se mueve dentro de la Vía Láctea y la galaxia viaja por el universo. Es una barbaridad. Es un caos absoluto. Es una coreografía espantosa si lo piensas en términos de sacar la cinta métrica. El texto argumenta que, al carecer de un solo punto de referencia estático, pues todos esos cálculos sobre las estrellas quedan invalidados. Lógicamente. Yo me lo imagino como intentar dibujar un mapa topográfico milimétrico de una ciudad entera, pero mientras viajas en una montaña rusa, a oscuras y encima con los ojos vendados. El movimiento propio de tu instrumento contamina absolutamente cualquier dato. Esa es exactamente la grieta fundamental que señala el texto en la armadura del modelo ortodoxo. Si los instrumentos carecen de una plataforma inmóvil garantizada, la supuesta certeza de cualquier paralaje estelar o medición a millones de años luz se disuelve, se convierte en pura abstracción. O sea, no es empirismo, es extrapolación pura y dura. Y de hecho, el autor no se conta y acusa a la NASA de usar lo que él llama metodologías histriónicas, básicamente para enmascarar que sus aparatos sufren desplazamientos y vibraciones magnéticas incalculables. Palabras mayores, desde luego. Ya ves. Pero, a ver, aquí me pongo el sombrero de abogado del diablo. ¿No se supone que la teoría de la relatividad de Einstein soluciona todo esto? Esa es la defensa habitual.
Sí. Porque ese problema de los marcos de referencia en movimiento constante, pues parece ser el motivo exacto por el que existe la relatividad, ¿no? Pues Subirats ataca ese escudo directamente. El manifiesto sostiene que la relatividad no opera como ciencia empírica real. La describe como una herramienta dialéctica. Una herramienta dialéctica. O sea, un parche. Un parche matemático gigantesco. Un ajuste arbitrario inventado casi a la desesperada a principios del siglo XX, y todo, según él, para evitar que el modelo heliocéntrico colapsara por su propia falta de base empírica. O sea, a ver si lo entiendo. Las matemáticas cuadran, pero eso no significa que describan la realidad física que podemos tocar. Exactamente ese es el argumento. Porque las matemáticas pueden ser internamente consistentes sin ser reales. Fíjate en este ejemplo. Si tienes 3 manzanas y te restan 5, la matemática pura dice que tienes menos 2 manzanas. Claro, en un papel sí. Pero en la realidad física la materia no funciona así. No puedes sostener menos 2 manzanas en la mano. Y según el texto, en lugar de admitir que las mediciones astronómicas fallaban porque la premisa del movimiento terrestre era errónea, el establishment creó un andamiaje teórico complejísimo. Todo eso del tejido del espacio-tiempo curvándose y demás. Eso es. Para forzar a martillajos que los datos encajaran en el dogma. Madre mía. Básicamente se acusa al sistema de priorizar salvar el modelo por encima de la observación directa. Y claro, si toda nuestra capacidad para medir el espacio es un castillo de naipes matemático, eso nos obliga inevitablemente a dudar de la línea temporal de las cosas. Completamente. Si las distancias son mentira, el origen también debe serlo. Y eso nos lleva de cabeza al gran tema, el Big Bang. Un tema donde el texto hurga y mucho en lo que denomina la pregunta prohibida de la cosmología moderna. Porque, a ver, cualquier niño que escucha sobre el Big Bang en clase pregunta instintivamente algo lógico. ¿Y qué había antes de esa explosión? Esa es. Y la respuesta clásica en las aulas es que el tiempo empezó con la expansión misma. Te dicen que preguntar qué había antes es absurdo, ¿no? Como preguntar qué hay más al norte del Polo Norte. Lo dejan como un callejón sin salida semántico. Sin embargo, el manifiesto señala una inconsistencia lógica y filosóficamente insalvable aquí. Porque el paso de la nada absoluta, de un no evento, a la creación material, a un evento, requiere por definición una transición. Claro, es un cambio de estado. Y cualquier cambio de estado necesita obligatoriamente el paso del tiempo para ocurrir. Es que es pura lógica de causa y efecto. No puede haber una transición del estado A al estado B si el tiempo está congelado o no existe. Para que algo empiece a moverse o a explotar, ya tiene que haber un reloj corriendo de fondo. Esa es la gran paradoja que exponen. Entonces, ¿qué significa todo esto? El autor llega a calificar la narrativa oficial de un lenguaje para mentes limitadas. Es un término duro, ¿sí? Suena muchísimo a que acusa a la ciencia moderna de comportarse como una religión, una que te exige apagar tu sentido crítico y simplemente postrarte frente al misterio. Si conectamos esto con el panorama general del manifiesto, no se trata solo de un error de cálculo astronómico ingenuo, lo ven como una profunda operación psicológica. Una operación psicológica. Desarrolla eso un poco. El objetivo, según el texto, sería lograr que el individuo renuncie a su propio juicio empírico. A ver, si aceptas que el universo surgió de la nada, sin tiempo, algo que tu cerebro por pura lógica rechaza instantáneamente... ¿Estás claudicando? Exacto. Estás delegando toda tu comprensión del mundo a una casta de supuestos expertos. Te dicen, no confíes en tus sentidos, confía en mis ecuaciones. Es delegar tu propia cordura. Y fíjate, si toda nuestra línea temporal cósmica es irreal, eso nos obliga a dudar de lo más básico, de lo que vemos por la ventana cada mañana. Bajando del cosmos a nuestro entorno inmediato, el manifiesto nos invita a mirar al Sol. Aquí entramos en la discrepancia del perihelio y el afelio. Este es un punto empírico formidable en el texto. Cuéntame. Según la astronomía oficial, las órbitas planetarias no son círculos perfectos, sino elípticas. Esto significa que durante el invierno del hemisferio norte, alrededor del mes de enero, la Tierra pasa por el perihelio. ¿Vale? Es decir, en enero estamos millones de kilómetros más cerca del Sol que durante el mes de julio. Y esto siempre resulta súper contraintuitivo cuando te lo enseñan en la escuela, porque, a ver, hace un frío helador en enero en Madrid o Nueva York, a pesar de que el planeta entero está muchísimo más cerca de esa inmensa bola de fuego. Claro.
Te dicen que la inclinación del eje compensa esa tremenda cercanía. Pero el manifiesto dice, un momento, si la proximidad física a una fuente de calor radiante en el vacío espacial dictara la temperatura, el invierno del hemisferio norte sería directamente insostenible. ¿Nos achicharraríamos? Y el autor va un paso más allá todavía. Si le sumamos a esa ecuación el hemisferio sur en enero, Ojo a esto. que tiene tanto la inclinación directa del verano como la máxima cercanía física al sur, el calor debería ser exponencialmente superior, o sea, algo absolutamente devastador e incompatible con la vida tal y como la conocemos en Australia o Sudamérica. Y para resolver esta locura térmica, el autor introduce una idea brutal, lo que él llama la paradoja de la lupa. A ver, ¿cómo funciona exactamente esta mecánica visual para explicar el tamaño y el calor del Sol, sin recurrir a la distancia espacial? Pues piensa en una lupa tradicional de las de cristal sostenidas sobre una hoja de papel en un día soleado. Vale, lo visualizo. Si concentras la luz en un punto y luego alejas lentamente la lupa, el punto de luz que ves en el papel se agranda visualmente. Sí, se distorsiona. Es un efecto óptico de refracción. Según Subirats, el diámetro del Sol que percibimos nosotros en el cielo no es una medida geométrica real de su tamaño físico o de su distancia. Entonces, ¿qué es? Es un efecto óptico resultante de un enfoque atmosférico y magnético local. O sea, un Sol que parece visualmente más grande en ciertos momentos del año podría indicar, paradójicamente, una mayor distancia física, porque la atmósfera y el magnetismo de la Tierra actúan como esa lente que altera nuestra perspectiva. Exacto. El tamaño aparente se desvincula totalmente de la proximidad térmica y esto sienta las bases para replantear qué es realmente esa luz que estamos viendo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque claro, si cuestionamos la forma en la que el Sol proyecta su tamaño, el manifiesto automáticamente cuestiona la naturaleza misma de la luz. Y aporta ejemplos muy curiosos. Sí, el texto cita documentaciones sorprendentes, apoyándose en plataformas como el canal Matrix Decode sobre anomalías lumínicas extremas. Menciona episodios muy concretos, por ejemplo, tormentas eléctricas en el sur de España a las 2:30 de la madrugada, Sí, documentadas en vídeo. donde los relámpagos no causan un simple destello en las nubes, no, iluminan todo el cielo revelando colores, sombras y horizontes con la misma claridad absoluta que un mediodía despejado de julio. Y claro, la interpretación que hace el autor de ese fenómeno rompe toda la física de Newton y de Einstein a la vez. Porque en la ciencia tradicional, la luz solar es un rayo lineal que viaja a gran velocidad desde una esfera ardiente, cruzando millones de kilómetros a través de un vacío inerte. Pero a ver, si el cielo de la madrugada puede encenderse de repente con la intensidad de la 1 de la tarde, solo por una tormenta eléctrica local, ¿significa que la luz no puede ser un proyectil que viaja desde el espacio lejano? No tendría sentido. Yo lo veo más bien como el cableado oculto dentro de las paredes de una habitación. A ver, La red eléctrica ya está ahí, omnipresente, a oscuras. Pero si la atmósfera recibe una sobrecarga de energía, digamos una tormenta brutal, pues toda esa red local se enciende simultáneamente. ¡Bum! Luz de día en plena noche. me encanta. Esa metáfora capta el mecanismo perfectamente, porque según la fuente, la luz es fundamentalmente un fenómeno de excitación electromagnética del entorno local. O sea, la luz no viaja, se manifiesta. Exactamente. Es una reacción magnética de la atmósfera, de los gases y éteres en los que estamos inmersos constantemente. Vale, y si llegamos a la conclusión de que la luz es un fenómeno puramente magnético, aquí tocamos el núcleo atómico de la teoría de Subirats. Todo su paradigma de la realidad se sostiene sobre el electromagnetismo, y esto desplaza del trono, de manera absoluta y definitiva, a la tan adorada gravedad. Adiós a la masa atrayendo a la masa. Desaparece del mapa por completo. Totalmente. Pero en este punto quien nos escucha seguramente esté pensando, a ver, todo esto suena muy poético, pero yo dejo caer mi teléfono y se estrella contra el suelo todos los días. Si no es gravedad, ¿qué demonios lo tira hacia abajo? El modelo postula que el magnetismo, en conjunción con la densidad y la flotabilidad de los objetos, organiza todo el mundo físico. Es el vector magnético el que dicta que es verdaderamente el arriba y el abajo. Y para ilustrar esto, el texto responde con un ejemplo biológico que me resulta brillante. Las semillas. Ah, sí, el desafío directo a la mecánica clásica. Es buenísimo. Piensa en esto. Si plantas una semilla bajo tierra, no importa en qué ángulo caiga o cómo la entierres, sus raíces siempre, invariablemente, buscarán el abajo magnético de la Tierra. Mientras que el tallo luchará contra la supuesta enorme masa gravitacional del planeta para buscar el arriba, buscando salir a la superficie.
O sea, la biología no sigue a la masa en absoluto. El texto argumenta que la gravedad tiene enormes problemas para explicar este nivel de orientación direccional infalible en sistemas biológicos tan minúsculos. Claro, porque según la ciencia oficial, esas pequeñas raíces están empujando contra la atracción de miles de millones de toneladas de masa terrestre. Es un despropósito biomecánico. Según el manifiesto, esa brújula biológica es pura y simple polarización. Responden al abajo magnético, igual que el polvo de hierro se alinea en un imán escolar. Así de simple y elegante. Pero claro, esto plantea una pregunta importante. Si desechamos el globo gravitacional y asumimos que todo es electromagnetismo local, ¿cuál es entonces la arquitectura física del mundo real en el que vivimos? A ver, todos asumen que si rechazas el globo, la única opción alternativa es un disco plano bajo una especie de domo de cristal rígido. No. Como un terrario de los Simpson. Pues Subirats rechaza de plano ese domo rígido de cristal. Su propuesta es una estructura dinámica fluida que él denomina burbuja magnética o toroide. Vale, detengámonos en el toroide porque esto tiene miga. Para visualizar esto físicamente, imagina un imán de herradura, pero convertido en una fuente de agua circular. Ajá. La energía magnética brota con muchísima fuerza desde un punto central. Se eleva hacia el cielo, creando un paraguas invisible, viaja hacia los bordes, desciende y luego vuelve a entrar por la parte inferior para retroalimentar el centro. Es decir, un flujo constante, completamente vivo. Y en este toroide energético, las líneas de flujo definen lo que él llama el horizonte subjetivo, dividiendo la energía visual en espectros de rojo, verde y azul. Es una óptica puramente geomagnética. Ese espectro cromático, el rojo, el verde y el azul, que son las longitudes de onda primarias de la luz, se curva a diferentes frecuencias al chocar con este campo magnético tan denso. Vale. Y al converger, esas frecuencias crean un límite de refracción insalvable para el ojo humano. La arena de la playa y miro al mar, esa línea nítida donde el agua choca con el cielo, ¿no es la curvatura física del planeta hundiéndose? No. Según el manifiesto, es un muro óptico. Ese es el corazón de su modelo. Sostiene que el horizonte es el límite magnético de la visión del observador, en interacción directa con la atmósfera. ¡Qué locura! Es un límite donde la luz, literalmente, ya no puede propagarse hacia ti debido a la estructura curva del campo toroidal. Así que, básicamente, cada ser humano es el centro absoluto de su propia cúpula visual magnética. Fíjate, es idéntico al motor gráfico de un videojuego de mundo abierto. Tal cual. O sea, para no saturar el procesador, el escenario solo se renderiza, solo se dibuja, a 3 kilómetros alrededor del jugador. Si tú caminas, el horizonte avanza contigo. Se va generando a tu paso. Exacto. No es que el mundo termine ahí y hay un abismo, es simplemente el límite de renderizado de tu burbuja óptica personal. Y oye, esta mecánica fluida del toroide explica fenómenos que la cosmología ortodoxa sitúa muy lejos en el espacio sideral, como las auroras boreales. Claro, para la ciencia tradicional, las auroras son partículas de viento solar bombardeando violentamente la magnetosfera y cayendo hacia nosotros en los polos. Un bombardeo cósmico. Pero el manifiesto invierte esto completamente. Dentro del modelo toroidal, las auroras no vienen de arriba hacia abajo. ¿De dónde vienen entonces? Son reflejos atmosféricos causados por gigantescas cortinas de energía electromagnética que emanan desde el propio centro del plano hacia arriba. O sea, un proyector desde el suelo. Eso es, son eventos endógenos. La Tierra iluminando su propia atmósfera desde su motor energético central. Buah, es fascinante. Pero claro, sostener que vivimos en una fuente de energía magnética gigante requiere algo más que ecuaciones alternativas bonitas. Requiere pruebas literales en el suelo. Fósiles, pruebas físicas. Exacto. Y para encontrar esta evidencia, el texto no nos pide mirar a las estrellas, sino a las entrañas congeladas de Siberia y a nuestro pasado milenario. Ahí entramos de lleno en el registro paleontológico. El manifiesto desempolva uno de los mayores dolores de cabeza de la biología histórica: los mamuts lanudos encontrados en Siberia. Sí, un misterio enorme. Hablamos de bestias colosales halladas congeladas instantáneamente en el permafrost del Ártico, pero el verdadero enigma no es el hielo, es lo que encontraron dentro de ellos. En sus estómagos. Exactamente. Tenían restos de vegetación tropical, florecida y verde, completamente intacta en sus estómagos. Mares de toneladas de peso alimentándose felizmente de flores tropicales en un lugar que hoy en día es un desierto letal a 40 grados bajo cero.
Es una anomalía tremenda. Y el congelamiento fue tan repentino y brutal que la comida ni siquiera comenzó a descomponerse. Fue como un flash de hielo. Pues el autor usa esta evidencia forense para afirmar que el Ártico, en un pasado distante, no fue un páramo helado en absoluto. Fue una zona azul de increíble abundancia, un centro tropical vibrante. Y para ilustrar cómo es posible geográficamente, se apoya en el mapa de Buckminster-Fuller, también conocido como el mapa Dymaxion. Espera, mencionas el mapa de Buckminster-Fuller. Para quienes nos escuchan y solo tienen en la mente el clásico globo terráqueo azul del colegio girando en la mesa, ¿qué hace exactamente este mapa diferente para que la teoría de la selva siberiana cobre sentido físico? Pues piensa en tomar un globo terráqueo de esos, hacerle cortes geométricos precisos y desplegarlo sobre la mesa hasta dejarlo completamente plano, pero sin distorsionar el tamaño real de los continentes, como sí hace el engañoso mapa de Mercator. Vale. Cuando miras el mapa de Fuller de esta manera plana, te das cuenta de que casi toda la masa continental de la Tierra está conectada y agrupada en torno a un eje central masivo, formando casi una única superisla global. O sea, todo apelotonado en el centro. Eso permite visualizar una geodinámica donde el centro de ese plano aglutina una concentración de energía radicalmente diferente. Y es vital poder visualizar esa masa central, porque aquí el manifiesto expone lo que llama la paradoja biológica del globo. Una pieza clave. Y tomamos la esfera veranosa e intentamos calentar Siberia para que crezcan esas plantas tropicales de los estómagos de los mamuts. El único mecanismo físico posible sería cambiar drásticamente la inclinación del eje de la Tierra hacia el Sol. Y ahí radica el problema mortal de la teoría oficial. Si cambias el ángulo del globo de esa forma, para calentar artificialmente el extremo norte, destruyes la alternancia de día y de noche. Claro, lo rompes todo. Esa región norteña quedaría expuesta a luz solar continua durante meses, o a una oscuridad prolongada de la misma duración. Y sin un ciclo regular de noche, el metabolismo de esa flora tropical específica, que requiere descanso sin luz para realizar sus procesos químicos básicos, colapsaría. O sea, las plantas tropicales no podrían sobrevivir en un globo inclinado, aunque hiciera calor. Imposible. Es decir, el modelo esférico con un eje inclinado es biológicamente incompatible con los restos físicos encontrados en el hielo. Si Siberia fue tropical alguna vez, la mecánica de la luz y la Tierra funcionaba bajo reglas completamente ajenas a un globo. Totalmente. Y ojo, porque es una reacción en cadena que el autor lleva, fascinantemente, al plano antropológico. Sí, esto es precioso. Porque una geografía de clima perfecto y recursos infinitos en el centro del mundo, esa zona azul elimina el principal motor de la historia humana, la escasez. Y sin escasez se desvanece la necesidad biológica de la guerra. Una era de paz dictada por la abundancia magnética. Y cómo funcionaba el Sol sobre esta geografía abundante es la clave de bóveda de todo esto. El manifiesto argumenta que la enorme concentración de masa terrestre en el norte ejerce una atracción electromagnética gigantesca sobre el Sol local, ralentizando su paso y por tanto definiendo los climas de manera uniforme. Lo cual nos lanza hacia un paralelismo cultural que de verdad resulta asombroso. El texto vincula esta compleja atracción magnética de las masas de tierra con la antigua mitología maorí. Sí, específicamente con la leyenda del semidios Maui. Exacto. Es un rescate histórico espectacular. Precioso, sí, porque la tradición oral maorí cuenta que Maui, viendo que el día era demasiado corto para que su pueblo prosperara, tejió enormes cuerdas, cazó al sol en el cielo y lo ató a la tierra para obligarlo a ralentizar su viaje. A mí me fascina esta conexión porque, creas o no en la física de este manifiesto, la coincidencia simbólica es deslumbrante. O sea, una cultura antigua usando la metáfora literal de atar al sol con cuerdas a la tierra. Es que es la representación analógica perfecta de las líneas de tracción magnética que el autor describe en la física cuántica alterando la velocidad lumínica hoy. Es uno de los grandes logros de la narrativa de Subirats, porque logra tejer hilos que la Academia Oficial mantiene rigurosamente en cajas separadas. Toma la anomalía biológica de los mamuts en el hielo, la mitología antropológica de Maui y la refracción óptica del electromagnetismo actual, y los unifica. Todo en uno. Sí, en un solo modelo coherente que, como mínimo, desmonta la intocabilidad del sistema estelar oficial. Lo que nos sirve perfectamente para recoger todos los hilos y llegar a la tesis final de este viaje. Porque al final del día, el manifiesto es un grito para rechazar la obediencia científica pasiva. Un basta ya.
en toda regla. Es un llamado a recuperar la observación empírica, a salir al campo, a confiar en nuestros propios ojos, en lugar de en ecuaciones de pizarra escritas por teóricos que viven encerrados en oficinas. Filosóficamente, Subirats propone un cambio de paradigma muy sanador. Él critica a los modelos cosmológicos oficiales porque están impregnados de una violencia fundacional terrible. Violencia. Sí, fíjate, el universo del Big Bang, de la gravedad aplastante, de agujeros negros devorando galaxias enteras, asteroides apocalípticos. El autor equipara todo esto al antiguo zoroastrismo, una doctrina antigua basada puramente en la guerra eterna y hostil, el caos. Y en contraposición, el modelo magnético que él propone, este toroide geofísico, aboga por observar la naturaleza desde la cooperación, el yin y el yang, el día y la noche, ¿no? Pero no como fuerzas en pugna que quieren destruirse, sino como polaridades electromagnéticas amigas, necesarias, que respiran juntas para sostener el equilibrio de la vida en nuestro entorno. Es, en esencia, devolverle a la humanidad la idea de que habita un sistema diseñado inteligentemente para la vida, no que somos un accidente aterrorizado flotando sin rumbo en un vacío oscuro e indiferente. Y esto resume a la perfección por qué sumergirse en este nivel de disidencia es un ejercicio monumental, independientemente de qué conclusiones geofísicas saque cada persona al final de este episodio. Es el gimnasio definitivo para el pensamiento crítico. Es un calentamiento mental brutal. Nos saca de nuestra inercia, nos sacude y nos recuerda que el mayor antídoto contra la apatía y la manipulación mediática es la flexibilidad intelectual. Obliga a mirar con lupa mental las verdades absolutas que damos por sentadas, porque una vez que te das cuenta de cómo se construyen los dogmas académicos, en despachos cerrados, recuperas tu autonomía como observador libre de la realidad. Nos hace cuestionar profundamente los cimientos de ese rascacielos del que hablábamos al principio, y sabiendo que hasta nuestra concepción más básica del día, la noche, el sol y las estrellas, podría ser reescrita desde cero por fuerzas magnéticas que están aquí mismo rozando nuestra atmósfera, pues surge una idea final. A ver. Una idea para que siga resonando en quienes nos escuchan mucho después de hoy. Si nuestra comprensión entera de la física más elemental pudiera teóricamente ser una enorme ilusión matemática diseñada para mantenernos como espectadores pasivos, ¿cuántas otras cosas que hoy se consideran sentido común inamovible son en realidad simples mitologías modernas impuestas por la autoridad? Da que pensar, desde luego. ¿Cuántas veces dejamos de creer en la evidencia de nuestros propios sentidos, de lo que tocan nuestras manos, simplemente porque alguien con una bata blanca apoyado por una institución poderosa nos dijo que éramos demasiado ignorantes para entender nuestra propia realidad? Ahí lo dejamos.